la misma línea de las prédicas anteriores, somos el equipo, somos un equipo, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que tenemos que comprometernos, que tenemos que consagrarnos, que tenemos que vivir en compañerismo. Ahora, ¿qué hace Dios con nosotros en esa misma línea? Somos competentes, ¿no? Usted está apto para la obra de Dios. Cuando usted recibió a Cristo, le entregó un paquete, lo selló con el Espíritu Santo, dice Efesios, ¿no? Y le entregó un paquete entero. No es que aquí usted recibe a Cristo y después usted verá. No. Usted cuando recibe a Cristo, Dios le dio un regalo, ¿no? La gracia de Dios. Le dio, lo selló con el Espíritu Santo y lo hace competente, lo hace con una actitud, con una aptitud para la vida. No solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Pero ¿por qué hay tantos hermanos que siempre andan, hermano, yo no sé hacer nada, yo no puedo hacer nada? Y cuando se le busca la vida del pastor, cuando uno está, oiga, ¿usted por qué no nos ayuda en esto? Porque yo no puedo, yo no sé. No, entonces siempre nos encontramos con esos peros. Y entonces nunca están aptos para la obra. Dios te hizo competente. Dios te hizo competente. Atrévete. Haz de tu parte y Él hará la otra parte. Yo recibí a Cristo a los 16 años. Y yo era la persona más temerosa, le tenía miedo a estar en público, no podía hablar en público. Cuando iba a leer en la iglesia, cuando me ponían a leer la palabra de Dios, empezaba con mi fuerza. Dedíquese a la oración con nuestra mente alerta y con un corazón agradecido. Amén. Iba bajando, los nervios, iba bajando, y cuando terminaba, nadie me escuchaba, nada más me escuchaban el amén. Esa era parte del temor que yo tenía a la gente. Recuerdo el primer culto, gracias a Dios, porque en nuestras iglesias a los 4, 5, 6 meses ya tú estás activo. Hermano Guillermo, usted va a leer la palabra de Dios en el día. Prepárese. Es ya nos decían que íbamos a leer, practique. Yo recuerdo la primera vez que me senté con el predicador al lado, con la gente que era parte del culto, y yo me pasé todo el culto tapándome la cara. Tenía a mi hermano mayor que estaba allá. Me llaman Billy. Billy. Y de nuevo. O sea, pensamos a veces que no estamos aptos para la obra. Creemos que no estamos aptos para la obra. Y cuando usted se dispone, la gracia de Dios derramada en usted lo lleva, lo transforma, lo empuja. ¿Ven? Y fui dejando eso. Más adelante le voy a contar otra anécdota, novato también, y que yo me quedé sorprendido con lo que Dios hizo en ese momento. Dios nos declara competente. Ahí está en la palabra de Dios. Lo dice en su versión clarita. Acá te lo maneja de otra forma. Pero dice que Dios te hace competente para la obra. ¿Ve? La frase Dios nos declara competente se basa en 2 Corintios 3, 5 y 6. Pablo explica que nuestra capacidad y suficiencia no proviene de nuestra propia fuerza.
o de mis méritos, sino que Dios nos hace apto y nos capacita para cumplir su propósito. Nos hace aptos para cumplir su propósito, ¿no? Y nos capacita. Él nos capacita. Ese Espíritu Santo actúa en nosotros y nos capacita. Nadie quiere trabajar en la iglesia, pero quieren ir a los cultos donde están saltando. Allá sí. Pero nadie quiere trabajar en la iglesia. La gente se confunde entre grandes multitudes y que alabando a Dios, pero pocos quieren trabajar en la iglesia. ¿Ve? El propósito de Dios no es saltar en un templo. El propósito de Dios no es mover el esqueleto. El propósito de Dios es que otros lleguen a conocer a Cristo a través de usted. Ese es el propósito de Dios. Que a través de usted, a través de su testimonio, otros conozcan a Cristo. Y yo creo que lo he dicho muchas veces, yo tenía mis modelos dentro de la iglesia. Yo quería ser como mi maestro de escuela dominical, señor Santiago Rodríguez, un hombre de Dios que me desafiaba su vida. Entonces, ese es el propósito de Dios, que otros conozcan de Jesús a través de su vida, ¿no? Dios nos capacita para eso. Usted es un canal de bendición para otras personas. Como dije, Dios lo selló con el Espíritu Santo, le dio la gracia de Dios, lo hizo competente para toda buena obra. Lo hizo competente para toda buena obra en la iglesia y fuera de la iglesia. Y eso lo hace el Espíritu Santo en su vida. ¿Qué significa que tiene competencia? Primero, que no son méritos nuestros. Yo no me merecía la salvación. Usted no se merecía la salvación. Aunque decía un amigo mío que lo evangelicé y que yo le contaba parte de mi vida, él era muy, en su forma muy católica, me decía: Guillermo, pero tú eras un santito de niño. Si el Papa te hubiera conocido, te hubiera santificado, ¿no? Pero no, hermanos, no es eso. Yo no tengo mérito para ser salvo. No tenemos la habilidad profética ni perfecta para guiar o servir a otros. Pero Dios actúa en ti para que eso pase. No tenemos mérito. A veces podemos hablar muy bonitos afuera, en el trabajo, pero en la obra de Dios nos quedamos callados. La competencia, en este caso, viene de Dios. El Espíritu Santo otorga de su gracia, da dones y la fuerza necesaria para realizar su labor en nosotros. El Espíritu Santo nos capacita, hay una capacitación espiritual. Dios nos hace servidores fieles de este nuevo pacto guiado por el Espíritu Santo. Entonces entendemos qué es la competencia. La competencia produce en su vida confianza. Dios, ya le digo, ese jovencito que se tapaba la cara, ese jovencito que tenía temor a hablar en público, ese jovencito que tenía lo que se conoce como agorafobia, miedo a la multitud, ese jovencito, Dios le dio confianza. Quita nuestra debilidad y nos pone
o nos da el poder de Dios en nuestra vida. Esa competencia también nos hace ser humildes. Nos hace ser humildes, entendiendo que no viene de mí, sino del Espíritu Santo. Que lo que yo estoy viviendo es parte del fruto del Espíritu Santo. Y la otra cosa, que esa competencia que Dios da en nuestra vida nos da paz. Nos da paz. Estamos seguros ante los retos de la vida, eliminando ese miedo y ese temor, ¿no? Cuando uno está en Cristo Jesús. Siendo nuevo, novato en la obra, me llama a una hermana que la acompañe, una anécdota, que la acompaña a calle 15 a orar por una persona. Yo primero evadí la situación de yo no ir, ¿no? Pero insistió tanto que no, que la hermana que iba a ir no va, que esto, que lo otro. Yo quedé metido en este asunto. Nos vamos allá, calle 15, final, Santana, bueno, ya eso es parte hacia abajo, hacia San Felipe, ¿no? Da la casualidad, qué casualidad, las casualidades de Dios, que a la persona que vamos a orar, ella iba porque yo iba acompañante. Era una persona que tenía problemas nerviosos y que tenía días que no dormía. La situación para mí, cuando yo vi a esa señora, para mí fue tétrica, les voy a ser franco. Fue algo difícil, ¿no? Enfrentarme en este momento a ver una persona así, y yo novato en la obra, yo no conocía mucho. ¿Qué sucedió? Que la hermana tampoco estaba preparada para eso, para lo que supuestamente iba a orar. Y a lo último me dijo: hermanito Guillermo, ¿usted puede orar por ella? Y yo quedé gagueando en el momento, ¿no? Oré por ella, le pedí a Dios fortaleza para mí, le pedí a Dios que me diera palabra a mí, le pedí a Dios que sanara. ¿Cuál fue la respuesta cuando terminamos de orar? La señora estaba dormida frente a nosotros. Una persona que no había dormido en días. ¿Ves? La sorpresa nuestra, la sorpresa de Dios fue que la señora estaba dormida delante de nosotros. Dios hizo su obra y nos hizo competente para hacer la obra de Dios. Entonces vemos la manifestación de Dios, vemos maravillas a veces, vemos la obra de Dios cuando pasan estas cosas. No estamos preparados humanamente, yo no estoy preparado humanamente, pero Dios te hace competente para hacer. Disponte o dispóngase a hacer la obra de Dios, y Dios va a hacer su parte, se lo aseguro que sí. Como les dije, no nos creemos competentes, falta de fe quizás, ¿no? Haga su parte, Dios va a hacer la suya. Dios nos va a dar sabiduría, Dios nos va a dar conocimiento, Dios nos va a dar habilidad, Dios nos va a dar experiencia, Dios nos va a dar el aprendizaje también. 2 Corintios 1, 24 al 30, el apóstol Pablo explica que Cristo es el poder. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Dios elige lo débil y lo necio. Ya le digo, ni usted ni yo estamos preparados para esto. Lo débil del mundo y lo necio del mundo, Dios lo sacó para algo. Entonces quítese esa mentalidad que tenemos a veces. Yo no puedo. Ay, es que yo no he ido al seminario. Yo no me he capacitado. Dios le da poder.
Romanos 1:16, ¿qué dice? El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Dios elige lo débil y lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y poderosos, asegurando que nadie puede presumir ante Él y que toda la gloria solo es para Cristo. Dios nos ha dado sabiduría, Dios nos ha dado conocimiento, Dios nos da habilidad, Dios nos da experiencia, Dios nos da aprendizaje. Pablo destaca que Cristo es la máxima sabiduría y que la fuerza de Dios para los llamados quiere decir que Dios te dio salvación, no nada más, sino que Dios te dio la salvación, pero también Dios te dio sabiduría para actuar en la vida cristiana. Dios te dio sabiduría para actuar en la vida cristiana, donde usted esté. Dios te hace competente. Dios te ha dado sabiduría, conocimiento para actuar dentro y fuera de la iglesia. Dios te salvó, te selló con el Espíritu Santo y te hizo una persona apta para lo que vas a hacer. Dios selecciona lo débil, lo necio, lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios y fuertes. Y bueno, como les dije, mi parte de mi testimonio, lo que hizo en mí. Si había persona miedosa al público, era yo. Me pasé todo el culto tapándome la cara. Y mi hermano allá haciéndome señas que bajara la mano. Cuando empezaba a hablar, cuando empezaba a leer, leía, empezaba alto, iba bajando, ya terminaba. Y nada más me veían la boca moverla. Entonces, Dios te da poder, ¿no? Y cuando salimos a evangelizar, ¿qué pasa? Peor la situación. Yo no estoy capacitado. Cuando entonces de repente le permites que la hermana hable o que el hermano habla y se va, y el hermano siguió, ¿no? ¿Y quién para entonces evangelizando? Para que vean que Dios actúa en medio de su obra, ¿no? Esa competencia lo hace sentirse confiado en Dios. ¿Qué es la competencia? Es la capacidad en una forma práctica, útil y honesta de sus conocimientos, de sus habilidades, de sus actitudes para resolver los problemas de la vida. No es solamente teoría. Hay mucha gente que conoce la palabra de Dios. Conozco a mucha gente que lee la palabra de Dios, pero pura teoría. ¿Qué de sus vivencias en Dios? ¿Qué de su vivencia con el Espíritu Santo? ¿No? Cristo mismo, Cristo Jesús es la expresión máxima del poder y la sabiduría, la cual supera cualquier lógica humana. Una vez fui a predicar a Pacora, me acuerdo, a la iglesia bautista de Pacora. Se para un hermano y le dijo al otro hermano, el hermano tal va a leer la palabra de Dios. El hermano se para, abre la Biblia, no busca, sino que abrió la Biblia y empezó supuestamente a leer la palabra de Dios. Yo noté que él no estaba mirando la palabra de Dios. Sin embargo, Dios actuó en él porque él no sabía leer todavía y él se aprendió los párrafos escuchando la palabra de Dios. Él ponía a sus nietos a leer y él memorizaba la palabra de Dios. Y él formaba parte del culto de la iglesia.
Y yo miraba y decía, pero qué raro, no veo que él está, porque ni buscó, sino que abrió y empezó a disquear, pero no miraba en la Biblia, sino Dios lo hizo competente. Yo conocí también una vez en Chiriquí, en la comarca Nove, a una hermana que aprendió a leer con la Biblia. No sé cómo, le voy a ser franco, no sé cómo. Porque cuando ella llegó, me dijeron, cuando ella llegó, ella no leía, no sabía leer, ¿no? Pero ese deseo de búsqueda de Dios hizo que ella con sus nietas le dijeran A, B, C, D, y por ahí se fue. Cristo Jesús es la expresión máxima del poder y sabiduría de Dios, la que supera cualquier lógica humana. No puede ser eso. No puede ser eso, decimos, ¿verdad? Eso lo hace Dios. Supera la lógica. Supera la lógica, no puede ser. Cristo es poder, Cristo es sabiduría. Dios no escoge principalmente a los sabios, no escoge a los sabios ni a los poderosos. Dios no escoge a los nobles y ricos para hacer su obra, sino a los débiles, como usted y como yo. Como usted y como yo. Pecadores como usted y como yo. Menospreciados. Y los salvó. Dios le dio la salvación y le dio sabiduría, le dio conocimiento y le dio el dominio propio. Dominio propio. ¿Cuál es el propósito de Dios con todo esto? Que otros lleguen al camino de Dios a través de usted. Para eso Dios lo hizo competente, ¿no? Que ninguna persona perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. No escogió a personas con 5 doctorados, no escogió a los ricos, no escogió a gente encumbrada, a nadie de esos. No escogió a gente que podía presumir y jactarse de que, bueno, yo tengo esto y tengo aquello. Dios lo escogió a usted y a mí. ¿No? A mí con tantos problemas. A usted que tiene muchos problemas, Dios los escogió. ¿O es que usted está bien siempre? No, Dios lo escogió a usted, que a pesar de lo que usted está viviendo, a pesar de sus realidades, me gusta esa palabrita usarla últimamente, a pesar de sus realidades, sus vivencias, Dios lo escogió a usted para hacer la obra. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Los creyentes, nosotros estamos unidos en Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque en nosotros Dios se hace sabiduría, en nosotros Dios nos justifica, en nosotros Dios nos santifica, en nosotros Dios nos redimió. Y qué bonito. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como si fuera para el Señor y no para los hombres. Esto nos enseña que cualquier tarea, cualquier trabajo, fuera que fuera su razón, en la iglesia y fuera de la iglesia, debes hacerlo con sinceridad, debes hacerlo con amor, debes hacerlo con entrega, ¿no? Y no esperando el reconocimiento humano, ese lo hiciste bien, hazlo de corazón, teniendo una actitud correcta, hazlo con buena gana, ¿no? Como dicen los colombianos, hágale,
Esa palabrita me gusta, como lo dicen ellos. Hágale pues, ¿no? Hágale, pero hágalo de corazón, con alegría, hágale con alegría, hágale con gozo. Enfoquémonos en Dios, pensando que el verdadero jefe y dueño de todas las cosas es el que está allá arriba. Es el que está allá arriba. Si buscamos los aplausos de la gente, no es igual. No es que nos estén alabando a nosotros, sino que todo lo que hagamos siempre debemos hacerlo como para el Señor. ¿Qué dice el himno? Demos lo mejor al Maestro. Demos lo mejor al Maestro, ¿no? Y no solamente en la iglesia, en el lugar donde tú estés, da lo mejor al Maestro. Apliquemos, hermanos, lo que aprendemos dentro de la iglesia, en la iglesia, pero también en la vida cotidiana, en el trabajo. Cumplamos con nuestros deberes laborales, seamos honestos, seamos puntuales. Con nuestra familia, atender a la familia, ¿no? En los estudios, a los jóvenes, también haz el mejor esfuerzo en tus tareas escolares. Me llamaba mucho la atención que cuando estaba en secundaria los primeros puestos eran evangélicos, ¿no? Siempre me llamó la atención. Ahora que me puse a meditar y miraba para atrás, Esquivel, wow, era cristiano. El otro era cristiano, ¿no? Entonces, ¿no? Esforcémonos donde estemos. Trabajar, hermanos, con excelencia, dar al máximo el esfuerzo de trabajo. Y eso lo hace Dios en nosotros. Dar una milla más si es posible. Exijámonos a nosotros mismos la excelencia, hermanos. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo para servirse los unos a los otros. Dios, de su gracia, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo para bien, para servirse los unos a los otros. Mi don quizás no sea el suyo. El de usted quizás no sea igual al de allá, ¿no? Pero eso es para el bien uso de la iglesia y para el bien uso en la comunidad. Somos la iglesia de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos un equipo de trabajo y Dios nos hizo competentes, hermano. Usted tiene que tomarse y decir: Señor, aquí estoy, yo quiero hacer mi parte, porque Dios dio un don en ti. Dios repartió dones dentro de la iglesia para que la obra sea mucho mejor, de manera que teniendo diferentes dones, dice Romanos 12:6, Mateo 25:15, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otros 1. Todos tenemos algo diferente que podemos decir: aquí estoy, Señor, aquí. 1 Corintios 12:4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es uno. Santiago 1:17, toda buena obra, todo buen don, toda buena dádiva, todo buen regalo de Dios viene de Él. Hay que estar clarito entonces, porque Dios nos ha hecho competentes. Dios nos ha hecho competentes. ¿Nos ha hecho competentes para qué? Para trabajar en equipo. Esta es la obra de Dios. Yo soy parte de esa obra, usted es parte de esa obra, y usted alístese y diga como Isaías: Señor, heme aquí. Heme aquí,
Padre Santo, te doy gracias, mi Dios, por este pequeño mensaje. Señor, que comprendamos que todos podemos hacer la obra de Dios. Todos estamos capacitados, Padre, para hacer la obra. Dios, que seamos diligentes a ese llamado de hacer tu obra. Que seamos diligentes, Señor, a que podamos decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, yo estoy dispuesto a hacer la obra. Lamentablemente, no pensar en cuando hay enfermedades que queremos volvernos Elías, cuando hay momentos difíciles, cuando queremos ser Elías. No, ahora que estamos bien, Señor. Ahora que podemos, que lo hagamos con amor. Y que no sean los momentos difíciles, cuando la gente empieza a despertar y entonces queremos volvernos Moisés. No, Señor. Es ahora donde yo puedo hacer la obra y empezar alrededor de mí, Señor. Padre, gracias. Dirija a tu iglesia, dirige nuestra iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.